Ya estamos de regreso y miren, ponga mucha atención, hay un incremento en casos de COVID-19. La Secretaría de Salud detalla que el número es menor al mismo periodo del 2023, pero en hospitales el uso de cubrebocas será nuevo obligatorio. Y es que déjeme comentarle que en redes sociales, ¿a poco no?, están circulando de que ya están subiendo los contagios y no sé qué pasa. Y de repente, por ejemplo, Rivas va y consulta al doctor Google. Saludo a los de Google, no es culpa de ustedes, es de nosotros. Entonces se mete, ¿no? ¿Puedo o no tener COVID? Porque en lugar de decir, pues el doctor, ¿qué va a saber? Mejor le pregunto a la computadora, ¿no? Pues obviamente uno se espanta a los demás, pero para que usted esté seguro de si nos preocupamos o nos ocupamos, le agradezco mucho a la doctora Rosa María Wong, infectóloga pediatra y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios, que pues nos dé un panorama y nos tranquilice o nos diga si nos preocupamos o nos ocupamos, doctora, ante estos aumentos de COVID. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Saludos al auditorio. ¿Es normal este aumento o estamos exagerándolo o si hay que preocuparnos? Bueno, hay que tomar en cuenta que el COVID llegó para quedarse. Cada vez que hay surgimiento de alguna variante nueva es cuando podemos empezar a ver un incremento en casos. Entonces, el primer semestre de este año estuvo circulando la variante JN1. Actualmente estamos empezando a ver lo que observamos en Estados Unidos, que es la presencia de KP2 y KP3 y LB.1. Estas variantes, cuando ingresan nuevas variantes, lo que puede pasar es que haya un incremento de casos, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Cómo lo sabemos? Por el porcentaje de positividad. Tuvimos un pico a principios de año en el cual vimos un 21% de positividad, que después fue disminuyendo conforme fue pasando el tiempo hasta llegar a un 7% de positividad. Actualmente, el 10 de julio, que sería la semana 27, se reporta una positividad del 28%, entonces es un incremento importante en el número de casos y además también se reportan 375 defunciones en todo el país. Entonces, esto lo que nos dice, de acuerdo a este sistema que tenemos ahora de vigilancia epidemiológica, es que sí estamos viendo un incremento en el número de casos, pero como bien mencionaba al principio, no es que haya más casos que el año pasado, no es que estemos en un momento como en la pandemia. La mayoría de los casos son casos leves y solamente en aquellos grupos de riesgo es donde estamos observando casos graves. Doctora, y es que obviamente yo creo que, perdón, por estos aumentos es que tanto hospitales públicos como privados están dando a conocer protocolos en donde le piden a todas las personas que estén en el interior de los hospitales pues que mantengan las precauciones de cubrebocas obligatorio y todo esto. Ante esta situación, hay mucha confusión, doctora, porque que una vacuna sí está en el mercado, que otra vacuna ya la sacaron por precaución, que otra vacuna nada más afecta a la primer cepa. ¿Cómo me puedo cuidar? ¿Hay prevención en este caso? Bueno, algo importante es que actualmente el 95% de la población ya tiene anticuerpos contra SARS-CoV-2, eso según la última encuesta nacional de salud del 2022. Ajá. 95% de la gente ya tiene anticuerpos. Entonces ya se pusieron 2, 3, 4 vacunas, ya se infectaron o tienen una combinación de la inmunidad que sería una inmunidad híbrida. Entonces, lo que sí se recomienda por parte de la Organización Mundial de la Salud es que en personas que tienen riesgo se apliquen vacunas actualizadas. La última reunión que tuvo la Organización Mundial de la Salud, ellos recomendaron en abril del 2024 que se hagan vacunas basadas en la JN1, que es la que está circulando. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que si nosotros utilizamos vacunas actualizadas, hay un incremento del 40% respecto a vacunas previas en la cantidad de anticuerpos neutralizantes. ¿Y esto cómo se traduce? Pues que aumenta más la protección para casos graves y también aumenta más la protección contra enfermedad sintomática. Como usted lo menciona, en casos de riesgo, y no es que todos tengamos que salir a correr a las farmacias a pelearnos las vacunas. Esas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que dicen es que se puede aplicar vacunas en personas que no tienen riesgo, pero en lugares donde tenemos recursos limitados para políticas de salud, en donde tenemos recursos limitados, pues lo importante es tener coberturas y proteger a los más vulnerables.
En quienes hemos estado viendo un mayor porcentaje de hospitalización, mayores de 65 años, niños menores de 5 años y personas con inmunocompromiso, cáncer, enfermedades que tengan que tomar medicamentos que les bajen la inmunidad, etcétera, ¿no? Oiga, entonces, doctora, esos son... perdón, Sí, oiga, es sí. que yo he conocido algunos casos de personas que les dio COVID y parece una gripa normal. ¿Hasta qué punto usted recomienda reposo y cuidados en casa y en qué momento es de, ¿sabes qué? Ahora sí vámonos al hospital. Bueno, ese punto es muy importante que lo sepa la comunidad. Actualmente, como ya tenemos la mayoría de la gente inmunidad en contra del virus, entonces eso permite que cuando una persona está infectada tenga una enfermedad muy leve. Entonces ya no es como antes que tenían infecciones graves o fiebre muy alta, etcétera. Muchas personas pueden tener desde un simple catarro, pueden tener solamente dolor de cabeza, pueden tener solamente mocos, por ejemplo, o tos, y se quita en un par de días. Entonces, algo que es importante es, si alguien tiene diabetes, alguien tiene hipertensión, obesidad, inmunocompromiso, tiene más de 65 años, o los bebés, o los niños menores de 5 años, hay que estar muy pendientes de la oxigenación. Porque cuando estuvo la pandemia por COVID, lo que nos decía si ya había una afección pulmonar o no era la saturación de oxígeno. Lo normal es 92, o si alguien tiene síntomas respiratorios pulmonares, falta de aire, se pone azul de los labios, de los dedos, respira muy rápido, entonces esos son signos de alarma para pensar que puede haber una complicación por COVID. Pues ahí está, doctora. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Doctora Rosa María Wong, le damos las gracias por toda esta luz que nos ha arrojado y que confíen en su médico y que no se vayan a medicar y sobre todo que caigan en pánico por situaciones que hasta cierto punto ya son controlables. Que pase muy buen día, doctora. Muchas gracias, Enrique. Buen día a todos. Saludos al auditorio. Gracias.